Cuando tiramos la primera chapa, le contaba a algunos hermanos que un 2 de abril te echamos aquí, hablábamos con Luciano, estaba Marcelo y Franco, decir que fueron los flacos, porque arriba del techo, hermano. Y, y un 2 de abril, la parte de atrás, la cual va a ver después usted cuando esté, si quiere pasar, puede pasar por el pasillo y ver lo que se está haciendo allá atrás. Lo único que se puede llevar es escombro, así que lo único que es ladrillo, mugre, pero lo puede ver. Y mucha lluvia, éramos un grupito, unos locos éramos, llovía cántaro, y dijeron, si ponemos una chapa, terminamos. Y vinimos y pusimos 3 chapas. Un par de mujeres que estaba aquí, le pusimos una chapa arriba del andamio para que se mate de abajo. Y un par de locos estaba colgado allá arriba, a los 6 metros, tirando las primeras 3 chapas. Al otro día salió un sol tan hermoso que pudimos terminar toda. Y eso fue Dios. Y después cuando terminamos esta parte, la que ve usted de ahí del televisor para atrás, esa fue la segunda etapa. Pero Dios proveyó y Dios siguió siendo fiel. Los desafíos que tenemos ahora son diferentes a los que tuvimos ayer. Los costos vienen a ser lo mismo, con un 0 más, quizás. Pero les puedo asegurar que Dios es fiel. Dios es fiel y Dios sigue bendiciéndonos. Y Dios sigue manifestando su poder, su amor y sus muchas misericordias. Por eso sabemos que cuando nos proponemos algo en Dios, se va a cumplir. Así cuando estamos orando por algún hermano en necesidad o que está pasando por enfermedad, clamamos al Señor. Por ahí somos reservados por algunas cuestiones, simplemente, nada más. Pero sí estamos clamando todo el tiempo. Y por ahí tenemos que ser entendidos en el Señor. Hoy nosotros vamos a participar en la cena. Y sabemos que es un privilegio. Imagínense que hoy yo no quisiera venir porque estoy mal delante de Dios y no quiero arreglar cuenta con Dios, entonces no quiero participar de la cena. Sería necio de mi parte no entender que esta es la oportunidad para arreglar cuentas con Dios. Que no tengo la capacidad intelectual ni espiritual de entender el compromiso que es la cena del Señor. No tengo la madurez para entender el significado. Así que todos aquellos que crean que algo puede pasar cuando usted coma del pan y beba de la copa, eso pasará. Y cuando usted lo haga pensando en alguien que está pasando necesidades, Dios también lo va a hacer. Dios también lo va a hacer. Y porque creemos en un Dios de milagro. Seguimos creyendo en ese Dios poderoso y glorioso. Somos más que agradecidos por el hecho de saber que los hermanos que están luchando, y sabemos que están luchando, que hablábamos con un hermano, hoy no lo voy a nombrar para que no se ponga colorado, pero por ahí tiene trabajo, por ahí no, pero es un proceso. Si nosotros permanecemos firmes en Cristo, vamos a salir del proceso, vamos a salir de la dificultad, vamos a salir del problema. Así que si hay alguien que nos visita por primera vez, si nos están visitando, si son cristianos o no son cristianos, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Lo importante es que aquí tratamos de manifestar lo que realmente un día se nos impartió, que fue la vida de Cristo, que fue el que nos perdonó, nos salvó y nos rescató por siempre. Así que sé que ayer los jóvenes fueron a representarnos allí a Marcos Juárez, en la iglesia del pastor Iván, donde estaba allí el predicador, a Jeremías. Y bendecimos a Cristo. Y cuando hablé con él un día me dijo, antes que se case, le dije, mira, estos fueron los procesos que viviste. Ahora comienza el tiempo. Ahora va a comenzar tu tiempo. Y lo entendió y comprendió que llega un momento, es cuando Dios habla a su siervo. Dice la palabra de Dios que no hará nada el Señor sin antes revelarse a sus siervos los profetas. Nada. Pero no habla de los profetas dentro del pueblo. Está hablando del pastor de la iglesia. Del pastor de la iglesia. Si no, Dios no tiene un cuerpo con muchas cabezas, no es cuerpo, es un monstruo. Y es peligroso ese monstruo, porque se divide. Entonces, siempre Dios quiso una sola cabeza. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros pueda comprender la magnitud de cómo Dios habla. De cómo Dios habla. Entonces yo le decía a mi hijo, nosotros nos conviene abrazar en amor y no ser justiciero.
Porque cuando yo soy justiciero con alguien, soy peor que ese que se está equivocando. Entonces, cuando abrazamos en amor, entendemos. Porque hay dos polos aquí. Lo hablamos en estos días. El hecho de lo que estoy estudiando nuevamente la carta de los Efesios. Y al final, Apocalipsis, lo primero que le pide Dios a la iglesia tan bonita, tan preciosa, la que recibió dones, ministerios, la que fue luz, la que se recibió el sello y la que recibió las arras del Espíritu, dijo el Señor, pero tengo contra ti que has dejado. Entonces, nunca nosotros debemos permitirnos que se apague la llama. Porque aún Jeremías, él decía dentro de sí, yo quise callar, me impuse callar porque me enojé con Dios, me rebelé en contra de Dios, pero no pude. Porque esa es la conversión. Que cuando mi carne no quiere, el fuego del Espíritu me obliga a querer. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender como iglesia. Que debemos comprender que aquí venimos a ser entrenados, pero la vida está en tu casa, la vida está allí en tu trabajo. Hablamos en estos días sobre lo necesario que es un ministro de mercado, que es un ministro que esté en los colegios. Sería irrisorio que Dios te meta en un colegio y que seas tan duro de entender que ahí tenés que ser luz y no oscuridad. Tenés que ser de testimonio y buen testimonio para que otros digan, yo quiero a Cristo. Entonces, cuando comprendemos esa realidad, dejamos de ser nosotros personas sin entendimiento para convertirnos en personas que tienen conocimiento. Entonces, lo que Dios quiere es que no seamos neófitos, gente sin entendimiento, teniendo la posibilidad. Por eso le decía, pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Entonces, lo importante es poder descubrir que todo ministro de mercado necesita un ministro de púlpito, que es un pastor. Entonces, cada persona tiene que ser así y poder tomar el consejo. Yo bendigo a Isma porque en el momento que nos pusimos de acuerdo, digo, yo te voy a acompañar en el proceso, pero lo único que te pido es que tomes el consejo. No va a ser el consejo humano, yo te voy a dar un consejo bíblico, punto. Pero quien tiene que solucionar es él. ¿Y sabe qué? Me agrada el crecimiento, me alegro en el crecimiento, me gozo en el crecimiento. Y lo importante es saber que Dios le está enseñando algo tan importante porque Él está construyendo su casa. Si bien lleva un guía, lleva a alguien que sabe, pero Él lo está construyendo. Y mañana dirá a sus generaciones, si este papá, llamado Ismael, pudo, ustedes también van a poder. Si este papá un día no tenía nada, pero se atrevió con poco a hacer mucho, ustedes también lo pueden. De eso depende. No necesitamos mucho para hacer, necesitamos creer. Necesitamos creer. Y para creer debemos ser personas que estemos rendidas, entregadas al Señor. Dios lo quiere absolutamente todo. Ahora, Dios cuando llegó a mi corazón solucionó mi problema emocional. No solamente solucionó mi problema espiritual, que me libró de las cadenas, del pecado, de la oscuridad, sino también las emociones. Él las solucionó. Y Él ahora dijo, yo quiero que vivan en fe, no de emociones. ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que le está pasando a la persona que le molesta, que lo entristece, que lo angustia? Se resolvió cuando Cristo entró en tu corazón. Simplemente tienes que descubrirlo y decir, la verdad que sí, se resolvió en la cruz de Cristo. Entonces ahora yo entiendo que si estoy completo en Él, está todo resuelto. ¿Voy a tener que luchar con las aflicciones? Sí, todos. Vamos, se van a levantar los enemigos, se van a levantar las tinieblas, se van a levantar. Pero son las tinieblas, no son las personas. Las tinieblas son. Entonces, cuando entendemos, nosotros comenzamos a abrazar. Y Dios hace completamente el resto. Quiero compartir una palabra antes de participar de la cena del Señor, donde podemos nosotros realmente ser bendecidos en Dios, muy bendecido. Creo que está en Mateo 7. Espera que llegue a Mateo 7. Y después le digo si es Mateo 7 o no es Mateo 7. Donde podemos nosotros entender que es un versículo que lo voy a tomar para simplemente luego seguir el mensaje.
que es la puerta estrecha, ahí 7:13. Esta no es la predicación, pero sí es la antesala para poder comprender y madurar en él y hacer de estos símbolos una realidad para mi espíritu y poder trasladarlo a la persona que lo está necesitando. Hay hermanos que están sufriendo, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están debilitados en la fe y necesitan de la oración del pueblo. Necesitan. Tratamos de dividirnos y tratar de estar y cubrir. No alcanza el tiempo, pero sí tratamos de estar. Tratamos de estar. Y sabemos que cuando oramos la oración del justo, puede mucho. Y puede revertir, así sea la situación más compleja y más difícil. Porque cuando la ciencia dice no, hay que buscar el favor de Dios, ese sí de Dios. Porque cuando se cerró la brecha, cuando la ciencia dice no, Cristo dice sí. Y ahí hay que buscarlo. Y ahí hay que convertirse en ese Abraham, de pelear con esperanza contra esperanza, de creer que va a suceder lo que Dios dice. Porque eso depende de la vida de todo cristiano. Saber que si Dios lo dijo, Él lo hace. Si Dios lo prometió, Él lo cumple. Entonces todo lo que te propongas en la vida, bajo la voluntad de Dios, Dios va a ir abriendo caminos en el desierto, ríos en la soledad. Y Él te va a bendecir. Pero en esa bendición, Dios bendice a las personas para que la bendición no quede en nosotros, sino que podamos impartir la bendición. Por eso Dios le dice a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. De eso se trata la vida del cristiano. No es que yo me quede con las coronas, con los laureles, sino que lo tengo que impartir para que también otros vivan lo que nosotros estamos viviendo y experimentando. Miren lo que dice aquí, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El otro verso, el 14. Porque estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y poco. Ahora, ¿te puedes sentir privilegiado de que en esos pocos vos estás ahí? ¿No es más que bendición eso? ¿No es más que un privilegio? ¿No es más que un orgullo santo decir, wow, yo estoy entre estos pocos? Y que Dios te dio el privilegio a través de Cristo de que pases por esa puerta. Porque Jesús mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, el que entra por la puerta haya pasto. Quiere decir que en Cristo está todo lo que el hombre y la mujer necesitan. Lo que la familia necesita. Todo está en Él. Y ahí está todo para que nosotros podamos cambiar. Todos aquí, los que estamos sentados, todos debiéramos llegar a esa mente de Cristo. ¿Por qué es necesario tener la mente de Cristo? Como decía el predicador el otro día. Porque teniendo la mente de Cristo, tenemos una mente de líder. Y Dios nos llamó a todos a liderar. ¿Qué es lo que lidera el hombre y la mujer? Su propia vida. Porque si no tiene capacidad de dominio sobre su temperamento, sobre todas sus emociones, ¿a quién va a querer liderar? ¿Quién lo puede seguir? Liderazgo no es imposición, liderazgo es enseñanza con tu vida y con tu caminar. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y en esos pocos nosotros estamos. Diga, nosotros estamos. Yo estoy y usted está. Mateo 7, 17 y 18. Ahí nomás. Verso más abajo. ¿Qué es lo que dice? Así todo buen árbol da, pero el árbol malo da fruto malo. Verso 18. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso está hablando de lo que se ve en cada persona. Eso está hablando del reflejo de la vida que nosotros vivimos cotidianamente.
no me controlará las emociones. No me va a destruir a mí las emociones. Porque las emociones hacen que se destruya la relación con nuestro Padre Celestial. Porque una persona gobernada por las emociones y los sentimientos son un peligro, mis hermanos. Porque Dios no puede obrar libremente. Porque se resuelve en Él, en Cristo. Si yo tengo ese conflicto, tengo que ir a Él y decirle, Señor, ayúdame. Y cuando yo te conozco, todo cambia para bien. Y así el que tiene mal temperamento, también eso se maneja de esta manera, estando en Él. Por eso, no, la persona esa, vos la ves así, pero tiene buen corazón. Y Dios dice de esta manera, el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. Si es bueno, da frutos buenos. Y si es malo, da frutos malos. Rapidito, vamos a ir a Jeremías 1, 11 y 12. Luego vamos a entender esta parte tan buena, porque somos de los pocos, pero tenemos que dar buenos frutos. Acá, allá y a donde sea, en el pensamiento, en el celular, en la computadora, en todos lados. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Una vara sale de un árbol, ¿no? Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Lo que se estaba viendo era algo bueno, diga algo bueno, que había salido de un buen árbol. Y cuando algo bueno sale de un buen árbol, la palabra se está apresurando para el cumplimiento de ella misma. No de nosotros, de la palabra. Por eso vuelvo a repetirte, somos privilegiados de poder estar en su casa y privilegiados de tenerlo a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Y el que no lo tiene puede tener el privilegio de decir, yo lo quiero tener a Jesús. Porque Romanos 19 lo declara que hay que aceptar a Jesús en el corazón, confesarlo con la boca y creerlo con el corazón. Y cuando eso pasa en un acto de oración de fe, Jesús comienza a entrar a la vida de la persona y comienza a cambiarla, a renovarla, a redimirla del pasado, de la vana manera de vivir, dice la Escritura. El Señor nos libró. No podemos volver a ser las mismas personas de ayer cuando Él me trasladó de las tinieblas al reino de la luz. Yo tengo que ser una persona que entiende que no le debo fallar a Dios, que no puedo retroceder, que somos de los que avanzamos para preservación del alma, que somos de la gente que vivimos en fe, que le creemos a Dios siempre. Por eso Él decía, esto ocurre, el buen testimonio del buen árbol es que la palabra se está cumpliendo, mis hermanos. Y lo que Dios quiere es reflejar a Cristo a través de tu vida. A través de tu vida. ¿Nunca pensaste en tu trabajo que vos sos mejor que tu patrón? ¿Nunca pensaste en tu trabajo que vos sos mejor que tu encargado? Porque eso le pasa a los seres humanos. Pero por algo es patrón y por algo es encargado. Algo hizo mejor que el empleado. De esta misma manera un pastor. Entonces, cuando comprendemos nosotros la magnitud del amor de Cristo, hay algo que se llama buen testimonio que trae apresuramiento y cumplimiento de la palabra del Señor. Y es necesario que para este tiempo tan difícil y tan cruel, nosotros no le llamemos bueno a lo malo, sino que le llamemos como es. Si es malo, es malo. Y lo que no le conviene al Hijo de Dios tiene que apartarse de lo que no le conviene y alejarse de lo que no le conviene, porque es una decisión muy personal. Hay gente que toma el consejo bíblico y hay gente que no lo toma. Yo sé que acá no pasa, pero en otros lugares, en Correa pasa o en Antron pasa.
Cañada somos santos. Pero la realidad es que tenemos esa posibilidad tan grande. Jeremías 17, 5 y 7. Y después el 8 al final. Jeremías 17. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y el 8, mire lo que dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Aunque seamos buenos árboles que damos buenos frutos, la sequía va a venir. El mal tiempo va a venir. Los vientos contrarios vienen. Pero la diferencia es que el que está plantado junto a las corrientes no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque sí se cumple Hebreos 12:2. Ese árbol, que es una persona, está mirando solamente a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No hay nada más para mirar. Esa persona que experimentó, que fue Pedro, caminar sobre las aguas, él camina sobre las aguas cuando lo mira a Jesús. Pero cuando desvía la mirada de Jesús, él comienza a hundirse. Porque los vientos estaban mientras él lo miraba a Jesús. Las grandes olas en el mar estaban cuando lo miraba a Jesús. La diferencia es que desvió la mirada. Y cuando desviamos la mirada es cuando se comienza a hundir el hombre y la mujer. Comienzan a hundirse. ¿Dios nos llamó a nosotros para hundirnos? No, mis hermanos. Dios te llamó para elevarte. Dios te llamó para que estés bien. Dios te llamó para que vivas en fe. Dios te llamó para que el proceso entiendas que debes vivirlo tomado de la mano de Dios. ¿Es difícil el tiempo? Claro que sí. Hay que vivirlo, claro que sí. Pero lo importante es cómo lo vas a vivir. Tomado de la mano, mirando a Jesús, todas las cosas son totalmente diferentes. Para ir terminando, Salmo 1:3. Y esto es muy importante para nosotros. Vamos a leer del 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Cristo. Amamos su ley, amamos su palabra, queremos conocer más de Él. No queremos estar en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, porque sabemos que de ahí nos arrancó el Señor. ¿Quién va a querer volver a la esclavitud cuando de la esclavitud fuimos sacados? ¿Quién va a querer volver al calabozo de oscuridad cuando del calabozo de la oscuridad Jesús quitó los grillos de nuestra vida y nos trajo a la realidad? ¿Quién va a querer? Absolutamente nadie quiere retroceder y vivir mal cuando ahora encontró cómo vivir bien. ¿Cómo? En paz, en medio de la tormenta. Todos nosotros somos responsables, como dice esa canción, de mantener esa paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando nosotros realmente comenzamos a disfrutar del Señor, hermanos, al mundo le pica cuando usted le habla del pecado. Pero hay cristianos que también. Porque el pecado no se puede esconder. El pecado es transgredir la ley. Porque el pecado te separa de Dios. Porque el pecado te aleja del propósito. Lo único que tenemos que ser responsables de no estar distraídos. Porque la realidad es esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es una persona que realmente sabe dónde está todo su enfoque. Sabe a dónde va direccionado
todo lo que piensa, lo que dice, lo que habla y cómo actúa. No se apresura a los tiempos. Al contrario, es una persona que calla. ¿Sabe cuál es la persona que se está convirtiendo en una persona sabia y madura? Es la persona que calla muchas veces. Es la persona que escucha y no quiere opinar. Es la persona que no necesita opinar cuando otros hablan, sino que escucha para aprender. Y de eso se trata la madurez espiritual en cada uno, porque de todos ustedes yo saco mucha enseñanza. Esa es la realidad. No solamente usted espere un consejo mío o una palabra del Espíritu, sino que aún cuando sube un texto bíblico, me bendice mi espíritu. Pero también cuando charlamos y usted cuenta de lo grande que es Dios sobre usted, usted edifica mi espíritu. Edifica mi espíritu, edifica mi vida. Y de eso se trata, de saber que hay una delicia, hay un deleite, hay algo que nace del espíritu de decir, Señor, es realidad. Amo tu ley, amo la palabra. Hermano, hago una pregunta. Si yo preguntara en este día, ¿quién leyó la Biblia esta mañana? ¿Quién la leyó ayer? Como dijo una viejita, ¿y anteayer? Porque el que ama la palabra quiere estar en la palabra. Quiere meditar en ella. Porque es ahí donde está la realidad. No busques la razón afuera, búscala en la Biblia. Y búscala en la oración, en la intercesión y aún en la intercesión profética, en la declaración de fe. Porque es ahí donde radica Dios cuando trae un manantial de escritura para declarar sobre las situaciones. Y Dios se hace real. Dice el verso 3. Esa persona que sabe y que ha tenido un contacto con el Señor y sabe dónde está el mal y lo identificó y dijo, mira, de esto me voy a apartar porque no me conviene. En silla de escarnecedores no me voy a sentar porque no me conviene. Y Dios dice, cuando yo descubro que hay un hombre y una mujer que se deleita en mi palabra, porque el que se deleita en la palabra de Dios se deleita en Dios, se deleita en quien inspiró esa palabra en el Espíritu, se deleita en Cristo que se sacrificó por nosotros. Dios comienza a verlo de una manera fuerte y poderosa, que dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja. La hoja es el testimonio, lo que ve la gente. Recuerden la higuera cuando el Señor la vio toda frondosa, llena de hojas, y dijo, esta tiene higo adentro, esta tiene fruto. Porque cuando Jesús ve a una persona feliz, que se deleita en él, sabe que esa persona porta frutos de justicia, de paz, de equidad, de armonía, de amor, de responsabilidad, de lealtad a Dios. Frutos que van a abundar para manifestar solamente al Cristo de la gloria. Y todo lo que hace, no estamos hablando de dinero, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe por qué? Porque esto es un pasito a la vez. No es del ligero la carrera, ni del fuerte la batalla, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando nosotros damos un paso a la vez, estamos creciendo en gracia. Entonces hay una apertura de bendición y todos somos portadores de bendición. Yo no puedo ver otra cosa sino que ver personas que Dios las llamó y en cada lugar tienen que afectar, tienen que ser bendecidos para bendecir a otros. Entonces cuando nosotros decimos, y todo lo que hace prosperará, yo quiero que saque de la imagen de su mente el hecho de comprar, de hacer. No, sáquelo. Prosperar. Porque necesitamos prosperar nuestra vida para Cristo.
Necesitamos prosperar nuestra vida de intimidad para con Él. Necesitamos prosperar nuestra vida de conocimiento de la Escritura. Necesitamos prosperar, ser nosotros responsables de lo que se nos fue otorgado, que es una salvación tan grande. Sí, la salvación es tuya. Hermano, mi hermana, la salvación es tuya. ¿Puedes hacer prosperar esa salvación en otro? ¿Puedes hacer prosperar esa salvación en compañeros de trabajo, en vecinos, en amigos, anunciarle de Cristo? ¿Puedes ser de buen testimonio en tu trabajo, donde sea? ¿En el colegio? ¿En tu casa? ¿Con tu papá? ¿Los honras a tu papá? Jóvenes, ¿honran a sus padres? ¿O lo tienen olvidados? Porque pecado es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, Dios le cuenta como pecado. Santiago 4:17. Miren lo que dice, verso 4. Que da su fruto a su tiempo. Y dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe lo que es el tamo, no? Es la hoja de la chala cuando levantan la cosecha. Viene el viento y la arrastra. No tiene peso, no se puede agarrar de nada, simplemente el viento la arrastra. Entonces, pero nosotros, vuelva al verso 3, somos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. ¿Sabe qué? Ya va a caer vale. Anda bien ahora porque es el primer amor. Ya va, ya. Pero dice que si él está o ella está con sus raíces siempre cerca de él, la hoja no cae. La hoja es el testimonio. Lo que van a ver la gente, que vino la sequía y seguís estando verde. Vino la sequía y seguís dando fruto. Vino la sequía y no tocó tu vida. Vino la bacteria más fuerte que secó todas las plantas que hay, pero a tu planta no la pudo tocar. ¿Saben por qué? Porque está arraigada, porque está metida junto a las corrientes de las aguas. Cuando hablamos de corriente de agua, hablamos de las corrientes del Espíritu. Y cuando hablamos de corriente del Espíritu, hablamos del gobernador del Espíritu Santo. Hablamos de ese abogado que Cristo le dijo, yo les envío otro consolador que va a estar para siempre con ustedes. Y ese consolador los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermano, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos guía todos los días para que a nosotros nos vaya bien. Nos vaya bien. Así es la vida de todo cristiano. Dependerá si te deleitas o no te deleitas en la palabra del Señor. Si te deleita ayudar a un hermano, si te deleita bendecir a un hermano, levantarte de madrugada y pelear. Necesitas que estemos orando por tu vida y por tu mamá. ¿Cuántos saben eso, Poquito, porque nos guardamos por respeto, pero ahora sí lo saben todo. Y la mamá está allá. Oramos por vos. Y toda una iglesia está clamando. Y mucha gente está clamando. Ahora, ¿es necesario saber? No. ¿Para qué quieres saber? Vamos a orar por un milagro. Vamos a orar para que el Señor apresure la sanidad de tu esposa. Vamos a orar por ese milagro. Vamos a orar. Ya entra en un mes. ¿Un mes, sí? De operada y dice el médico va a tener 2 meses más. Hombre, Jesús, Padre. Vamos a orar a que se apresure. ¿Hay alguno más que tiene algún problema? Y decirle, Señor, aquí está. Este es mi problema. Este es mi problema, Señor, y lo presento delante de ti. Decirle así, este es mi problema, yo lo presento. Es intimidad, es intimidad. Decirle, porque a mí me va a ir bien. Pero vamos a clamar, iglesia. No deje de menguar en las oraciones de la madrugada, porque ahí radica la victoria de todo hijo de Dios. Ahí estamos tirando las raíces a las corrientes de las aguas. Claro que el día viene y el calor abrasador viene. Y como compartía Claudia, las aguas que te van a negar, el fuego no va a arder, porque la palabra profética que viene dice, a vos no te va a pasar. ¿Por qué no nos pasa a nosotros? Porque tus raíces están allí en las corrientes del Espíritu. Cuanto más tú estés cerca del Espíritu,
más testimonios vas a dar y más frutos vas a sacar de aquí hasta que Cristo venga. Dios quiere una iglesia que esté resplandeciente. Dios quiere que la gloria de Dios se manifieste. Aunque oscuridad cubra las naciones y la tierra, sobre la iglesia amanecerá la luz de Jesucristo. La justicia de Cristo se manifiesta para sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Apláudele a Él. ¡Wow! Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerde el pasaje de los pámpanos y la vid. Si el pámpano está conectado a la vid, tiene vida. Si tú estás conectado a Cristo, no pasará mortandad por ti, no pasará sequía por ti, no pasará problema por ti. Lo vas a ver bien lejos, pero tu mirada va a estar en Él, simplemente en Cristo. Tu enfoque estará tanto en Dios. Hermano, el pastor David dijo, y no solamente México, toda Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Norteamérica están viviendo un sacudón económico a nivel mundial, guerras, rumores de guerra, pestilencia y muchas más cosas. En nuestra nación se están preparando para el verano, porque los médicos están hablando que va a ser un caos el dengue. Pero ¿saben qué? Va a depender mucho de la iglesia de Cristo que se levante en oración y clame. Eso no quiere decir que no te alcance, pero si te alcanza, estarás confiando en Dios. Si tienes que pasar por el proceso, estarás confiando en Dios. Y entenderás para qué tienes que pasar por ese proceso. Para entender a otra persona, este no tiene fe. Entonces entenderás que cuando pasas por el proceso, vas a comprenderlo al otro que pasó también casi por lo mismo que vos. Entonces estarás en igualdad de condiciones. Porque lo que hace Dios es que tu vida y tu vida y tu vida y mi vida puedan prosperar en todos sus caminos. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Vamos a deleitarnos en Dios? ¿Vamos a alejarnos de la silla de escarnecedores? De todo lo que es pecado, alejémonos. Pensemos solamente en Él. Disfrutemos de Él. Cambiemos, mis hermanos. Y el cambio comienza por mí primeramente, por todos. Es un deseo personal. ¿Quieres ponerte de pie? Señor, oramos clamando, Dios, a tu persona y a tu presencia, sabiendo que tú lo vas a hacer, Señor, que tú te vas a manifestar con poder. No hay nada, Señor, que podamos hacer nosotros. Solamente en tu dispensación está nuestra vida, nuestros tiempos. Yo quiero que tomes de la mano al que está al lado y que se la aprietes un poquito. Si tiene mucha fuerza, no la aprietes mucho. Si tu esposa te hizo renegar, apretale fuerte la mano. Nombre de Jesús. Pero así como sientes que te está apretando la mano en amor, así Dios no te va a soltar. Y cuando te vayas de este lugar esta noche, vas a sentir que Dios siempre está amarrándote de la mano. Eso es lo que vas a sentir. Y comienza a orar por los próximos 2 segundos nada más, 3 segundos, y luego vamos a participar de la cena del Señor. Pero quiero que sientas la mano de tu hermano que está amarrándote, porque así el Señor hará contigo, hará conmigo, hará con todos nosotros. Vas a sentir que Dios no te deja, que Dios no te desampara, que Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Entra en un tiempo nuevo, iglesia. Entra en un tiempo de amor de Cristo. Entra en un tiempo de manifestación de Dios. Entra en un tiempo del toque del Espíritu.
Y tú, Señor, harás la obra, Dios, en la vida de cada persona. Trae liberación, trae sanidad, trae restauración, Señor, en las vidas. Y los que no han tenido un encuentro contigo aún, puedan tenerlo, Señor, en esta hora. Sana el corazón de mucha gente, Señor del cielo y Dios de la tierra. Dios nunca se olvidó de tu vida. Dios nunca se olvidará. El Dios del cielo, aunque no lo comprendas, aunque no lo entiendas, Él siempre te amó. Y Dios nunca te dejó. Y pasaste noches sintiendo soledad. Y Dios sabía que solamente con tu almohada las lágrimas brotaban. Y aunque eres pequeño de edad, te tuviste que convertir en hombre rápidamente. Porque mucha falta de muchas cosas, de sentimientos. Pero Dios nunca se olvidó. Él fue el que te abrazó, te abraza y te abrazará por siempre. Porque Él te marcó. Él te marcó. Haz todo lo que quieras hacer, pero Dios estará siempre contigo. Sé el mejor en lo que haces, porque Dios estará siempre contigo. Él nunca te dejará y nunca te va a desamparar. Es Dios, hijo, es Dios el que te ama. Y a todos nosotros también, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. El propósito se cumple. Y se cumple, se cumple. Y se cumple en tu vida y en tu casa, con todos los tuyos. El Señor te bendice, el Señor te toca, el Señor te abraza. Y el Señor comienza a meterse dentro tuyo. Porque Dios te va a llevar a lugares para bendecir esos lugares. Y vas a disfrutar tanto, que aún el servicio que estás haciendo, hay mujeres aquí que están haciendo un servicio especial en Rosario. Pero entiende lo que es Dios. Entiende lo que tienes que bendecir, bendecir y bendecir. Hay otras personas que están en otro lugar cumpliendo una misión. Bendice ese lugar. Bendice a todos los que pasan por esa ventanilla. Bendícelos a todos. Porque mucha gente que vos ves salir quizás no regresen a su casa por cuestiones de la vida. Pero si nosotros los bendecimos, esas personas regresarán siempre. Porque la palabra no vuelve vacía. La que tú sueltas bendiciendo, y de la manera que bendecimos, recibimos bendición. Dios nos pone en lugares estratégicos porque Él nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir Dios. Nos quiere bendecir.